Queridos hermanos y hermanas, nuevamente compartimos con ustedes. Hemos estado tratando el tema de la unidad cristiana. Vimos cómo el Señor oraba al Padre en Juan capítulo 17 y pedía que la unidad fuera conforme al modelo de unidad que Él tiene con el Padre. Oraba por nosotros, tanto por sus discípulos como por los que habían de creer a través de ellos. Esa intercesión de parte de Jesucristo ha llegado a nosotros. Qué precioso es cuando un hermano ora por nosotros. Cuando sentimos ese clamor de parte de un ser querido por nuestras vidas, por nuestras necesidades. Cuando el pastor, el anciano, el evangelista hace una oración por nosotros. Pero Jesucristo mismo, el Maestro de maestros, el Señor de señores, el Rey de reyes, oró por ti, oró por mí y por lo que han de creer a través de nosotros. Tenemos ya ante el Padre una oración que nos protege, una oración que encausa la voluntad de que seamos uno, de acuerdo al modelo de unidad que tiene el Padre. O sea, debemos escudriñar la Escritura, debemos conocer al Padre, debemos conocer al Hijo, debemos conocer la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios para entender cuál es el modelo divino, cuál es el modelo celestial de la unidad. No una unidad de acuerdo a los preceptos humanos, a los preceptos terrenales, a los preceptos políticos, sociológicos, psicológicos o lo que quieras. No de acuerdo a la unidad, de acuerdo a la denominación en la cual estamos. El modelo de unidad que desea el Señor es el modelo que Él tiene con el Padre. Vimos también en Efesios cómo el Señor ha ordenado, cómo el Señor ha constituido, cómo el Señor ha planteado el modelo de la iglesia. La iglesia no está hecha de acuerdo a las normas humanas, sino es un modelo celestial, es un modelo divino, es parte del reino de Dios establecido acá en la tierra. Es como el Señor se manifiesta en este lugar, es a través de la iglesia, es a través de nosotros, es a través del cuerpo de Cristo. Ya ha colocado ministerios, pero el deseo de Él es que todo miembro del cuerpo de Cristo, todo nacido de nuevo, esté activando, esté transmitiendo la vida interior que Él ha colocado en nosotros a través del Espíritu Santo y que se va perfeccionando a través de la lectura de la palabra, a través de escuchar la palabra, a través de vivirla, a través de compartirla, a través de compartir con los hermanos, de estar juntos, de amasarnos, de pulirnos, de ayudar mutuamente y de practicar la palabra de Dios con los demás, con aquellos que todavía no conocen al Señor. Esa es parte de la obra de Dios. Vimos también en 1 Corintios 12 algunas funciones, algunas operaciones, algunos ministerios, algunas acciones que el Señor ha colocado en la iglesia. Y vamos a ver también dentro de poco tiempo cómo en el libro de Romanos también nos habla de cosas bastante bellas. Pero vamos, la unidad no es bajo un mismo cartel o bajo un concepto religioso, bajo una metodología, bajo una visión, una estrategia. No es bajo la visión celular, no es bajo G12, no es a través de eso. La unidad primeramente debe estar basada en la palabra de Dios, en el modelo de salvación que Él ha establecido. El modelo de unidad debe estar basado en esas doctrinas fundamentales que lo encontramos en la Escritura. Y es eso que nos va a unir, es eso que nos va a reunir, la manifestación de Jesucristo en forma viva, en forma palpable. No es tampoco una situación metafísica ni algo así superfluo, ¿no es cierto? No es algo solamente podríamos decir algo que no se vea una idea, un concepto, no.
No podemos estar unidos a alguien que piensa que la salvación se pierde o piensa que va a lograr obtener el perdón de Dios por sus obras, por sus hechos. No. Podemos tener un diálogo, podemos compartir, podemos conversar con ellos, pero no podemos estar unidos juntos, porque toda aquella actividad que hagamos va a llevar una doctrina equivocada, una doctrina errada, y vamos a llevar a confusión y a perdición de muchas personas tratando de tener unidad con aquellos que lamentablemente están fuera de la palabra de Dios, fuera del modelo de Dios. Entonces, tengamos claro cuál es la unidad. Bajo que estemos reunidos todos bajo un mismo techo, bajo una misma organización, para nada, para nada. En Roma había muchas congregaciones que estaban reuniéndose en distintos lugares. Vemos como Priscila, Aquila, en varios lugares que ellos tuvieron, había una iglesia en su casa, aparte de las otras comunidades que estaban en esa ciudad. No es el tema de estar bajo una denominación o bajo un mismo techo, no. O de hecho, el deseo de Dios y el modelo de Dios es que la iglesia es la que está, los límites de la iglesia no son a cuatro paredes. El límite de la iglesia es la limitación que tiene esa ciudad. Dios ve, cuando ve Dios a Coquimbo, cuando ve Dios a Serena, cuando Dios ve a Buenos Aires, cuando Dios ve, ¿no es cierto?, ahí en alguna ciudad de Asunción, del Paraguay o de distintos lugares donde tú estés, Dios ve una iglesia, Dios ve el cuerpo de Cristo manifestado en ese lugar. No ve denominaciones, no ve lugares. Él ve su pueblo ahí reunido, habitando en esa ciudad con el fin de dar testimonio. Pero claro, primero tenemos que tener unidad y comunión con los hermanos que están dentro del lugar donde los reunimos, pero nunca va a ser muy difícil de que todos estén de acuerdo, pero sí hay un grupo. Pablo mismo se reunió muchas veces con los discípulos, o sea, no solamente habían seguidores, no solamente habían cristianos, sino habían personas maduras que entendían el concepto espiritual, y con ellos Pablo hablaba cosas mucho más profundas. Y con ellos es que debemos trabajar y empezar a unirnos, empezar también a trabajar, como hemos hablado, que se reúnan los evangelistas a trabajar en conjunto, que se reúnan los maestros de escuela dominical, a administrarse mutuamente, los ministros o los salmistas, los maestros de la palabra, los predicadores, aquellos que están llamados a tener un ministerio de misericordia, aquellos que están llamados a desarrollar lo que es la oración, para que en medio de sus pares puedan desarrollarse, animarse, ministrarse, pero además para que ellos puedan compartir la gracia que Dios le ha dado a cada uno de los creyentes. Yo necesito que aquel que tiene ese deseo y ese llamado de la intercesión, de la oración, me enseñe a orar. Yo necesito que aquellos hermanos que han sido ministrados por el Señor en algún don, en alguna habilidad de administración, nos enseñen también a administrar de acuerdo al modelo de Dios. También debemos entender que no es para ocupar en la iglesia las ideas y conceptos del mundo. No necesariamente un profesor que es una eminencia en el mundo secular va a llegar a ser una eminencia dentro de la iglesia de Dios, porque no podemos usar metodologías humanas o para enseñar cosas espirituales. Obviamente esa habilidad va a ayudar a que quizás ese hermano sea más sensible y pueda aprender más rápidamente de acuerdo al principio espiritual. Pero debemos tener cuidado, porque muchas veces estamos ocupando modelos humanos para ministrar algo que debemos ocupar modelos espirituales, modelos bíblicos. Entonces, muchas veces en vez de estar ayudando, estamos colocando obstáculos para que el misterio de la obra del Espíritu Santo se manifieste y podamos hacer las cosas de acuerdo al modelo de Dios. Entonces, este video solamente un poco es para aclarar y ver
lo que es la unidad del pueblo de Dios. No estar bajo un techo, bajo un lugar determinado, sino es unirnos a través de la palabra, a través de la palabra viva que es Cristo Jesús. Hermano, los amo en el Señor, los aliento a seguir buscando, a orar, a escudriñar la Escritura, a unirse en sus localidades con otros hermanos, a ver primero los miembros de su comunidad local, luego quizás observar a aquellos hermanos que son de la misma denominación, luego ver a aquellos hermanos que están dentro del mismo concepto y de trabajo, y poder trabajar juntos y poco a poco, en forma más larga, ir hablando y compartiendo con otros hermanos de otras denominaciones, de otras visiones, para poder juntos encauzarnos hacia el Señor y hacia su palabra. Dios lo bendiga. Sigamos adelante en Cristo Jesús. Amén.